Bienvenidos a La Noticia y el Derecho Internacional Público, donde a raíz de los asuntos recientes acaecidos en Venezuela analizaremos hoy las paradojas de la aplicación de la cláusula democrática. Una precisión previa antes de comenzar el tema. La democracia no es una norma de derecho internacional público. No hay ninguna norma de derecho internacional público general que establezca que los países obligatoriamente deben ser democráticos. Existe en realidad una norma diferente, que es una norma que establece la libertad para cada país de poder determinar la forma de organización de su gobierno. Esa es una precisión previa. Los estados, la mitad de los estados del mundo no son democráticos, y eso no es un problema para el derecho internacional público, salvo que como consecuencia de ello existieran otros problemas como violaciones a los derechos humanos, pero eso es otro tema. En lo que nos ocupa, lo que debemos nosotros determinar en este caso es por qué los estados se obligan a tener un régimen democrático. Lo hacen a través de tratados internacionales. Se comprometen grupos de países que tienen determinadas afinidades políticas, comerciales, regionales, geográficas, de determinado tipo, a firmar acuerdos en los cuales se comprometen a respetar el régimen democrático como forma de organización institucional. Muy bien, ¿qué sucede en nuestro continente para el caso de Venezuela? Venezuela está comprometida por tres instrumentos diferentes. Existen tres instrumentos por los cuales se le puede exigir a Venezuela que tenga un régimen democrático, como a cualquiera de los países miembros de cada uno de esos instrumentos. Pero aquí la paradoja que les quiero mencionar. Estos tres instrumentos no tienen los mismos miembros. Uno de ellos es la Carta Democrática Interamericana, que es un texto adoptado en el marco de la OEA, un texto continental. La Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene 34 países miembros. El segundo de los textos que establece la obligación de tener un gobierno democrático es el Protocolo de Ushuaia, celebrado en el marco del Mercosur. Por lo tanto, vincula a los países miembros del Mercosur y algunos estados asociados al Mercosur que también han firmado ese protocolo. Y el tercer texto es en el marco de la UNASUR, una tercera organización internacional que tampoco tiene los mismos miembros, por supuesto que la OEA, son muchos menos, ni tampoco que el Mercosur, porque son más que los miembros del Mercosur y sus asociados. Y son tres textos diferentes. En primer lugar, entonces, tenemos tres textos y con una membresía diferente cada uno de ellos. En segundo lugar, el ámbito de aplicación de cada texto, es decir, el motivo por el cual se puede desencadenar el procedimiento para exigirle a un país que sea democrático, está redactado de distinta manera. Fíjense ustedes, en la OEA se habla de una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático para iniciar el proceso. Y luego, para sancionar al Estado, se necesita, según el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que existe una ruptura del orden democrático. Una ruptura del orden democrático es algo que necesita ser definido en algún lado. La Carta Interamericana lo único que tiene para ayudarnos a definir lo que puede ser una ruptura del orden democrático son algunas definiciones de lo que entiende que puede llegar a ser la democracia en general, como que sea representativa, que respete los derechos humanos, que se celebren elecciones periódicas, etc. Lo cual constituyen elementos de análisis y de ayuda importantes, pero en cualquier caso hay que verificar de que se constituya una ruptura del orden democrático para que el Estado pueda ser sancionado. Esto es la OEA. ¿Qué pasa en el Protocolo de Ushuaia, en el Mercosur? Bueno, en el Mercosur también se habla de ruptura de orden democrático, pero no hay absolutamente ningún tipo de ayuda, entre comillas, para definir qué es orden democrático. Simplemente se dice, cuando exista ruptura del orden democrático, se procederán a aplicar las sanciones que establece ese protocolo para el Estado donde se ha producido. Y tercero, ¿qué pasa en el protocolo del UNASUR? Aquí ya cambia el ámbito de aplicación sustancialmente respecto a los dos anteriores, porque el mismo dice que se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático. Fíjense la diferencia. Y además agrega de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder. Esto es una diferencia entre cada uno de los textos. Quiere decir
que como conclusión de estas circunstancias nosotros podemos deducir que podría llegar a suceder perfectamente, y aquí la paradoja, de que un mismo Estado ante una situación concreta, como la que ha sucedido hace muy poco en Venezuela, donde el poder judicial aparentemente tomó, se apropió, quiso apropiarse por un tiempo de tareas que le correspondían al poder legislativo, podrían ser consideradas de diferente manera según el texto que nosotros estuviéramos analizando. Y podría suceder de que en el marco de la OEA se llegara a poder suspender a Venezuela y en el marco de los otros sistemas no. ¿Es esto posible? ¿Es esto real? En realidad técnicamente es posible. ¿Por qué? Porque en el marco de la OEA, que son 34 países, se necesita una mayoría de 2/3 para suspender al país, es decir, para decretar que hubo ruptura del orden democrático y proceder a suspenderlo. 2/3 de 34 en realidad se pueden conseguir por más que haya muchos países que se opongan. En cambio, en los dos otros protocolos se necesita consenso. ¿Qué significa que se necesite consenso? Significa que todos los estados, que no sean el estado que está siendo evaluado, estén de acuerdo en que hubo una ruptura del orden democrático o, como dice el protocolo de Ushuaia, una amenaza de ruptura o una circunstancia que, como dice, haya violado el orden constitucional o puesto en peligro el orden constitucional. Según lo que cada uno de los textos diga, se necesita ese consenso. Se podría, por tanto, pensar que podría existir el consenso en el Mercosur y en la UNASUR, pero no en la OEA, cosa que en realidad ya ha sucedido, porque fue lo que pasó con el caso de Paraguay no hace muchos años. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A dos cosas. En primer lugar, de que hay un exceso y una sobreabundancia de textos vinculados con la necesidad de la democracia dentro del orden jurídico de cada uno de los países. ¿Para qué firmar 3 textos diferentes y por qué tener que sancionar de manera diferente y diferenciada según el organismo del que se trate a un país por no ser democrático? Bastaría con limitarse a tener un texto. En particular, cuando los ámbitos de aplicación de cada uno de los textos son diferentes y por lo tanto uno puede agarrarse de distintos factores para sostener o apoyar que existió un quiebre institucional o una amenaza de un quiebre institucional, que es muy diferente al quiebre en sí mismo concretado. Y la segunda paradoja a la que me quiero referir guarda relación con otro aspecto, que es la determinación de la ruptura del orden democrático. ¿Quién la hace? En los 3 textos, y aquí sí es una coincidencia, quien lo hace es un órgano político. Es la Asamblea General en el caso de la OEA o son la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores en el caso de los otros 2 textos. Por lo tanto, son los estados que a través de sus autoridades deciden que otro país ya no es más democrático. La evaluación de los elementos que van a haber constituido un quebrantamiento del orden democrático en el otro país son analizados políticamente. No hay una definición de naturaleza jurídica. Yo no estoy de acuerdo con esto. A mí me parece que eso para lo único que sirve es para que existan alianzas políticas, ideológicas, coyunturales, según la época, que determinen que un grupo de países más afín o menos afín con el país que eventualmente está siendo cuestionado, se unan contra él o lo defiendan a él. Y eso no me parece correcto, me parece que es una trampa a lo que se está pretendiendo defender. Yo creo que quien debería determinar de que existe una violación y quiebre del orden democrático es un organismo imparcial, un organismo judicial internacional, una jurisdicción internacional imparcial, que determine si aquello que sucedió en el país, realmente aplicando el texto de los tratados y las definiciones que se puedan encontrar sobre ruptura de un orden democrático, se han verificado efectivamente. Si no, lo que vamos a tener son situaciones como la que sucedió en Paraguay hace unos años, donde se le suspendió del Mercosur, en el Mercosur no se le suspendió en la OEA y se le suspendió por motivos políticos en el Mercosur, no por motivos jurídicos, como todos lo sabemos. Y también podemos tener situaciones similares, lo que ha sucedido en Brasil, lo que está sucediendo en Venezuela, y todas las soluciones en realidad pasan por reuniones de ministros de Relaciones Exteriores. No pasan por donde debería pasar,
¿Y por dónde debería pasar? Debería pasar por el derecho internacional público. Una solución que buscara la aplicación del derecho como forma de hacer justicia. Muchas gracias.